Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Report Gol. Hoy estamos en el Fútbol.com, esta plataforma, este espacio que hemos creado en Internet para interesarnos por los equipos, los clubes de la zona sur-sureste de la isla de Gran Canaria, nuestro fútbol más cercano. Hoy continuamos hablando, ya lo hemos hecho con otros equipos de la categoría regional preferente. Hoy nos acercamos al pueblo de Sardina del Sur. Hablamos con Raúl Martín, entrenador confirmado, renovado para la próxima temporada del Estrella Club de Fútbol. Raúl, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero, en lo personal, ¿cómo ha sido esta cuarentena, este parón deportivo de buenas a primeras, tanto en la familiar como en la salud o en lo laboral? ¿Esto se ha parado completamente? ¿Cómo ha sido este confinamiento? Pues mira, ha sido un parón en seco, ¿no? Sí, estar trabajando y entrenando, pues a no poder hacer ninguna de las dos cosas. Sí, es verdad que al final, pues soy de las personas que le gusta sacar todo lo positivo dentro de él y Ujú. creo que me ha ayudado, pues, a pensar en muchas cosas que dejé de hacer simplemente por meterte en la monotonía y en la rutina de las cosas, de las actividades exteriores que tenía. Y bueno, pues intentas dedicarle el tiempo ese que no se lo dedicabas a tus hijos y a tu familia, e incluso, bueno, a leer y a ver muchas cosas que al final dejabas de hacer por lo mismo que te decía antes, ¿no? ¿Sueles leer y ver cosas de fútbol e interesarte por métodos de entrenamiento? Ahora está muy de moda el tema de las biografías sobre jugadores, sobre entrenadores. ¿Has podido tocar alguna de ellas? Sí, bueno, al final me encanta la metodología, estamos pues haciendo un guión metodológico, estoy yo solo, pero quiero poner a otro compañero más para los dos pues crear sinergias sobre él e ir actualizándolo a medida que pasen los años, porque todos los años pues aparecen cosas nuevas, la sociedad pues va teniendo todo tipo de pensamientos y demás, y me gusta, ¿no? Entonces estamos en eso y con respecto a libros, pues sí, me encanta leer libros de biografías de jugadores y sobre todo, pues bueno, también ya en internet que se comparten muchos archivos, pues al final todo desarrollado al fútbol y a la gestión de grupos, ¿no? Que es con lo que nosotros estamos diariamente con un equipo de fútbol. Oye, fuiste jugador en la base del Club Deportivo San Pedro Mártir, llegaste también hasta el primer equipo, ya que hablamos de metodología, de entrenador a entrenador. ¿Cómo ha cambiado la historia en 15 años? Que antes era subir y bajar gradas. Yo no recuerdo si se hacían combinadas, ahora mismo no recuerdo, pero todos los entrenamientos terminaban con un partidillo. Ha cambiado el tema de la metodología, el tema de cómo se plantea un entrenamiento, sobre todo de formación en el fútbol base. Lo hemos comprobado en nuestras propias carnes. Sí, ha cambiado bastante. Bueno, yo recuerdo, no sé si tú eres del 84 o del 83. También, por ahí estamos. Sí, 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 lo está, mismo, la misma edad tenemos. nos habíamos enfrentado bastantes veces contra ustedes en el vecindario y demás. Y recuerdo esos tipos de entrenamiento, ¿no? Al final todo cambia, pero porque también la sociedad cambia, incluso pues las herramientas como los campos han cambiado, ¿no? Y entonces, como te decía antes, el tener una metodología no implica de que mañana te vaya a servir lo que has hecho hoy. Entonces tienes que ir adaptándolo a los tiempos y sobre todo al pensamiento de la sociedad, porque sabes que el mayor ocio que hay, sabes que hoy en día se comparten muchas cosas Ujú. más que antes y entonces tienes que ir cambiando para al final pues ganarte la confianza de los jugadores y todo lo que engrana el fútbol para ir mejorándolo y que todos se sientan con esa golosina de querer ir al fútbol, ¿no? Nos centramos ahora en cómo ha sido esta temporada del equipo vikingo, el equipo de Sardina del Sur, el Estrella Club de Fútbol. Antes revisando la clasificación, preparando la entrevista, oye, contra los gallitos de la clasificación, el Guía, el Aruca, el Club Deportivo San Pedro Mártir y la Unión Deportiva Terror, sacó el equipo regional que tú entrenas buenos resultados, pero sí es verdad que perdieron la comba con esos equipos que estaban a media tabla o incluso la parte baja de la tabla, como pudiera ser el Taiche de Lanzarote. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Pues mira, al final sabes que dentro de una temporada pues surgen muchas cosas. Con esto no nos excusamos de nada. Creo que pues no hemos tenido esa regularidad que se necesita para estar arriba en determinados momentos, sobre todo en diciembre. Aún así, pues mirando los datos, es un equipo que en 2 temporadas nada más que ha perdido 8 partidos y creo que mirando clasificaciones anteriores de equipos que incluso han subido a tercera, pues han perdido esos 8 partidos, pero sí nos han matado mucho también los empates, ¿no? Los empates a última hora. Contra el San Pedro tuvimos los dos empates que fueron ya cerca en el descuento o cerca del tiempo de descuento contra el Teror y al final, pues eso hubiesen sido 6 puntos, más los 2 puntos más del Taiche, que podíamos haber rascado fuera, y hubiesen sido 8, y quizás pues, hubiésemos tenido
otro tipo de estatus dentro de la clasificación. Uh-huh. Dentro de eso creo que por momentos también, y esto es ser transparente, sentí que quizás no estamos del todo bien en cuanto a juego y demás como queríamos, pero bueno, sí es verdad que hicimos un análisis después de la victoria contra el Becerril y vimos que en ese análisis faltaban algunas cosas que mejorar, entre ellas las del cuerpo técnico, ¿no? Y creo que se consiguió y ya después creo que al final el equipo por último iba en línea ascendente. Último partido que se juega antes del confinamiento, victoria sorpresiva, aunque eran dos equipos de la parte alta de la tabla clasificatoria, pero tal y como venía el guía, ganarle 3-0, vamos, eso moralmente yo supongo que lo celebrarían en el vestuario, porque es un golpe de moral que ganarle al primero y tener casi a punto el tema de intentar en las últimas jornadas engancharse a esa segunda plaza de promoción de ascenso. Se para la temporada en seco. Resúmenos cómo fue ese último partido. Creía que todavía tenían opciones de intentar llegar a lo más alto posible de la promoción, Raúl. Sí, hombre, con menos posibilidades, ¿no? Porque al final las fechas se van reduciendo y los puntos se iban acortando, pero quizás a lo mejor pues era demasiado justo. Nos teníamos que enfrentar a la Luca después del partido del Guía. Y creo que el equipo ahí, pues, ese partido también fue fundamental, ¿no? Al final te viene un equipo que ha estado bastante regular durante toda la temporada, pero bueno, ese partido para mí, y ayer lo hablaba con unos amigos, fue ilusionante, ya no solo por lo que el equipo hizo dentro con la victoria, sino que al final casi que no tuvimos ni que dar instrucciones en el partido. Era tanta la euforia, era tanta la gana, era tanta la personalidad que tenían todos los jugadores, que es cuando ahí pues el entrenador y el cuerpo técnico tiene que dar un paso a un lado y decir que ellos sean los protagonistas, que mayoritariamente lo son, pero que ellos sean los protagonistas y que ellos caminen porque era algo que desde ellos pues transmitían, ¿no? Ya después, pues bueno, el fin de semana aparece lo del parón y ya pues nos paramos en seco. ¿Confíate en que en algún momento se iba a reanudar la competición? Esto estaba visto ya que no iba a ser de un fin de semana, el fin de semana del 12 de marzo. Esto se iba a parar completamente. Hombre, sabiendo que son circunstancias que pasan una vez a cada 100 años y que nosotros ojalá no la vivamos más, eh, pues a medida que iban pasando los días, pues sí es verdad que se te iba frenando un poquito el sentido de volver a la competición. Al principio pensábamos que duraba poco, pero bueno, a medida que iban saliendo datos y que veíamos que esto pues se iba cayendo en un embudo cada vez más fino y sin salida, pues entonces sabíamos que no iba a volver, ¿no? La pasada semana te confirmaban como renovado. Sigues con el regional preferente, con el primer equipo del Estrella Club de Fútbol. ¿Era una cosa que ya estaban comentando desde antes o ha servido este parón para volver a darte la alternativa en el primer equipo? Lo habíamos hablado antes del parón y bueno, al final confirmábamos a escasos días, ¿no? Eh, Era algo que, bueno, al final la sintonía que tenemos con la dirección deportiva y con todo el club en general es bastante buena. Queremos que somos gente que trabajamos, igual que la parte de dirección técnica y demás. Y vamos todos por el mismo camino, ¿no? Al final nos entendemos bastante, hay bastante sinergia. Una de las cosas por las que también renovamos es porque el grupo humano que hay de trabajo dentro del club, la verdad que los escalafones que se están haciendo, todas las delegaciones que hay dentro de la competencia de la parte directiva y la parte técnica, para mí son las más idóneas que se tienen que dar dentro de un club, sabiendo que también, pues bueno, seguimos estando en club de pueblos y sabemos que la economía pues afecta en tener ese tipo de organigrama, pero era una de las partes más que a mí me llamaban más, ¿no? Adicional a eso, pues bueno, también a veces ir hablando con los jugadores y ver que la plantilla pues también tiene ganas y que eso también pues nos llega, porque sabes que cuando los jugadores desprenden cierto negativismo en tu continuidad, pues al final tú tienes que dar un paso a un lado, Uh-huh. porque eso suele pasar, ¿no? Pero creíamos que no, que era el momento y nada, al final confirmamos, las cosas estaban avanzadas antes incluso de que se parara del confinamiento y antes del partido del Guía y hemos confirmado todo, hemos pues atado las últimas cosas que teníamos que atar y nada, pues ahí ahora mismo estamos pues intentando construir el cuerpo técnico, darle algunos retoques y nada, empezar a trabajar también con la plantilla y demás.
Me hablas de la confianza incluso antes del parón con la plantilla. ¿Eso quiere decir que te ves también reforzado con la plantilla en sí? ¿Has tenido contactos para renovar algunos? ¿Crees que puedes mantener el mismo bloque con algún refuerzo o vas a tirar para adelante la próxima temporada casi con lo que hay? Hombre, necesariamente por el grupo sabes que siempre tienes que dar algunos retoques, sobre todo porque el equipo, y eso pasa en todos los grupos, necesitan ver algunas caras nuevas porque también les incitan y les reactivan, ¿no? Dentro de eso, nosotros pues ya desde que empezó el confinamiento, pues bueno, creímos que las relaciones estaban bastante bien. Hombre, es normal que de 20 o 22 jugadores que tengas siempre hay Claro. algunos bueno, que entienden, que no entienden las decisiones y a lo mejor no tienen no les das tú tanta importancia, ¿no? Dentro de eso, pues el grueso lo vemos que sí, y sí es verdad que tenemos que hacer algunos retoques, ¿no? Algunos cambios necesarios y, y nada, dentro de eso, pues ir mirando todo milimétricamente porque al final sabemos que son jugadores pero son personas y queremos tener los menos fallos posibles y dañarlos lo menos posible. También hacer todo con tiempo porque si hay algún jugador por el que no tengamos que contar este año, tenemos que decírselo lo antes posible para que también busquen equipo porque no nos gusta que el jugador a última hora se vea sin equipo ni nada. Tenemos que pensar en todo. El Estrella es un equipo histórico, podríamos decirlo de la regional preferente, pero no, de la tercera división, en su momento luchando también por ese ascenso a Segunda B, siendo campeón del grupo canario de la tercera división en su momento. ¿Cuál es el objetivo para la próxima temporada que te ha trazado el club para continuar como entrenador del equipo de Sardina del Sur? Bueno, ya el objetivo el año que viene será el ascenso. Se va a apostar dentro de los límites que hay por este parón con la economía y con todo, pues se va a mantener parte de la estructura con la que veníamos desarrollándonos el año pasado y este año pues el ascenso es el objetivo, no nos podemos engañar. Ujú. Oye, antes hablaba, que se nos escapaba, no deja de ser el Estrella un equipo de pueblo, del pueblo de Sardina, pero es verdad lo que dicen que se sigue manteniendo ese sentimiento sardinero, sobre todo en los partidos, o gente con mucha querencia al club. Sí, bueno, es algo que incluso, pues ya por último, hay algunas incorporaciones que todavía no se han publicado y ya se los he hecho saber. O sea, es un club diferente en el sentido porque quizás el pueblo está un poco, entre comillas, decirlo, lejano a todo el casco de vecindario, el casco grande, pero tiene un sentimiento diferente, ¿no? A mí me costó al principio cuando fuimos hace 6 años y eso que teníamos el Juvenil B y había cosas que no entendía del arraigo y demás, pero bueno, al final lo he ido entendiendo, lo entiendo, y eso hace que esa pequeña presión que puedan desprender ellos a ti te sirva para estar atento día a día, ¿no? A mí me gusta, a mí me gusta. Hombre, hay momentos en el que quizás a lo mejor se puede traspasar ese fanatismo, pero bueno, intentamos que sea controlado con todos y me encanta que los aficionados que tengan más edad y que tengan más vivencia vayan al campo a vernos y me encanta hablar con ellos. Recuerdo ir al partido de ida y encontrarme a Sanchís y a un grupo de 4 personas más que llevan años, que fueron jugadores y antes del partido ponerme a hablar con ellos porque al final te traspasan cosas cual tú no tienes el sentimiento, porque tú lo tienes que ir ganando, más que no en un club en el que tú ya has nacido, ¿no? Ujú. Y eso es bonito, al final es bonito porque vas estudiando las culturas de todos y vas aprendiendo. Al final te traspasa aprendizaje. Sí, el Estrella son situaciones que no pasan en otros equipos que no tienen tanto arraigo como el Sardinero. Oye, esto está casi visto para sentencia de que comienza la liga en octubre. Si miramos octubre, así rápidamente, creo que quedan casi 4 o 5 meses para preparar todo. Va a ser un verano de movimientos por ahora. Lo estaba hablando antes con compañeros del fútbol. Es verdad que los entrenadores han sido continuistas, los equipos, a la hora de mantener a sus entrenadores. No vemos nuevos fichajes en esto de los entrenadores, sobre todo en los equipos de categorías regionales en nuestra isla de Gran Canaria. En el sur creo que casi se mantienen todos. El Balos ha confirmado que continúa Naranjo, el Club Deportivo San Pedro Mártir que continúa Fran Bordón, tu continuidad también al frente de la Estrella, Mahugo en el Club Deportivo Dorama. Pero ahora empieza el movimiento de jugadores, tienen casi 4 meses para pensar, a lo mejor el que te dice ahora que sí, llega una buena oferta, no sé si es lo económico, tal y como estarán los clubes, pero sí es verdad que aquí es al mejor postor y el que mejor se venda o lo que pueda ofrecer.
Sí, al final, primero con lo que hablabas de los entrenadores, al final es una gratitud hacia nosotros, que eso quiere decir algo bueno, ¿no? Porque sabes que han habido años de muchos cambios, entrenadores que no se asientan mucho en los banquillos de los clubes, pero bueno, ya los clubes, pues, se va cambiando un poco la idea de tener todos los años uno nuevo y eso, pues, es bueno para nosotros, ¿no? Y en base a los jugadores, pues mira, imagínate, si todavía quedan 4 meses, hay equipos que van a jugar liguilla. Los jugadores van a estar casi 6 meses inhabilitados deportivamente, físicamente, entonces pues, hay que hacer un examen, unas planificaciones lo más exactas posibles para que ellos puedan volver en el mejor estado y dentro de las confesiones de plantilla, pues lo que tú decías, ¿no? Imagínate, jugadores que a lo mejor ahora sí, pero dentro de 2 meses le puede aparecer una oferta en el que vaya a tercera división o que salga a Península, equipos, y entonces es un poco raro, ¿no? Al final nos vamos a resentir un poco todos partimos con las mismas bases, o sea que no hay nadie que parta con una base superior a otra, al final todos partimos con el mismo tiempo para poder desarrollar las plantillas, pero sí es verdad que, y lo hablamos con la dirección deportiva, llevamos ya un mes haciendo videollamadas semanalmente y vemos que tenemos que ir con los pasos muy lentos, ¿no? Porque el tiempo así lo indica y no podemos adelantarnos porque afianzamos ciertas cosas que quizás a lo mejor pues dentro de un tiempo no van a estar afianzadas por otros motivos, ¿no? Claro, lo que era antes el parón de, creo recordar, 20 días en verano para planificar todo y comenzar de nuevo los entrenamientos de pretemporada se convierte ahora en 4 meses. Oye, para ir acabando, Raúl, se planifica por parte de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas que la preferente tenga 2 subgrupos con un máximo de 14 equipos, eso quiere decir con los cálculos matemáticos que 26, 24 partidos, incluso 22 partidos se pudieran jugar. El equipo que comience bien y que se coloque en la parte alta de la tabla clasificatoria va restando jornadas y casi que en 15 jornadas puede afianzar lo que es un liderato o luchar por un posible ascenso. ¿Qué te parece el que la liga se acorte? Casi que parece aquellas ligas alevines que se jugaban antes y que terminaban muy, muy temprano y en las que el equipo que se colocaba al frente de la clasificación con buenos resultados desde el principio ya casi que tenía cogida la manija y tenía asegurado desde muy temprano el campeonato o el ascenso en este caso. Sí, al final va a tomar otro contexto la liga, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos. Sabemos que dentro de que encima, si te das cuenta, estamos 6 meses casi inhabilitados y tenemos que volver y tenemos que estar la primera jornada en las mejores condiciones porque la liga se va a acabar rápido, ¿no? En eso tenemos una pequeña experiencia con la División de Honor, que son 30 jornadas y que en diciembre empieza la segunda vuelta. Y ya hemos hablado con todo el cuerpo técnico que tenemos que cambiar unos ciertos parámetros para poder llegar antes. Todavía no sabemos ni siquiera pues, las plazas que van habilitadas a ascensos, a liguillas, a descensos. O sea, será un poco caótico todo el tener toda esa información y recrearla para empezar una liga. Pero dentro de eso tenemos que, al final, es algo que nos va a hacer mejores a toda la sociedad porque es algo que no hemos hecho nunca, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que meternos dentro, no excusarnos de nada y ayudarnos, porque al final es eso, ¿no? Con lo mismo que te decía eso, aprovecho ahora también que he estado leyendo en redes sociales el tema de la liguilla en tercera y demás, que tenemos que aprender que el deporte es algo que al final, y sobre todo el fútbol, que tiene muchos seguidores, que es algo al final que traspasa, ¿no? Y al final desde el mismo deporte podemos educar y estoy viendo que incluso porque la federación así lo ha decidido, de poner a algunos por coeficiente o por las puntuaciones que sean, nos estamos peleando, estamos discriminándonos por redes sociales. Eso al final lo leen todos los jóvenes. Imagínate los jóvenes que traspasarán a los siguientes. Y necesitamos pues tener un poquito de sentido común y al final, pues si han decidido eso, tendremos que conllevarlo. Yo también, desde mi punto de vista, digo, me gustaría que la federación diga, pues venga, dos grupos de tercera de 15 equipos y sube la estrella. No es así, tenemos que acatar las decisiones, respetarnos lo máximo posible y al final, vuelvo y repito, tenemos un arma muy fundamental y es la imagen, es este deporte y tenemos que traspasar mucha educación para que los que vengan debajo la sigan con lo siguiente y no lo estamos haciendo. He visto cosas que la verdad que me han dolido bastante y no van ni siquiera con la persona propia y debemos de parar y decir, mira, hasta ciertos puntos tenemos que llegar. Y sabes que en redes sociales todo se hace por medio de un teclado, por medio de De la unas preguntas. calentura. Tenemos que parar porque todo eso yo lo estoy viendo en Twitter, que es una de las plataformas que tengo, y al final eso está traspasándose a toda la juventud. Estoy viendo que están entrando niños, que se están metiendo dentro, jugadores
imagínate cómo puede ser esto, ¿no? Al final hay ciertos límites que no se pueden pasar y acatar las decisiones como fueren. Si hay intereses por detrás o no, pues mira, hasta ahí no podemos llegar. Creo que a día de hoy, dentro de la parte futbolística, si desde la parte alta de España, del gobierno, no somos capaces de poner normas firmes, en el fútbol tampoco se va a hacer, ¿no? Porque al final todo esto es una escalera y todo lo de arriba va caminando hacia abajo, ¿no? Hablas de límites, en mi opinión personal, hoy estás aquí, sobre todo en los límites territoriales de nuestra isla de Gran Canaria o el archipiélago canario, hoy estás aquí y al equipo a lo mejor que estás criticando en redes sociales, ahora mismo como entrenador, directivo, jugador, quién sabe si dentro de 2 años vas a acabar en ese mismo equipo. Es verdad que algunos se están pegando unas pullas fuertes en las redes sociales, hablamos sobre todo en el tema del orden clasificatorio que se ha dirimido para la tercera división canaria, pero todo el mundo quiere arrimarse a lo bueno, intentar hacer presión para acabar en según qué clasificación, pero lo que te decía, nuestro límite territorial que es Canarias, casi que nos conocemos todos. Y hoy estás aquí, mañana puedes estar en 2 años en el mismo club al que estabas criticando. Por eso hay que tener un poco de sentido común en todo esto. Sí, al final incluso hasta no sea Canarias, en el mundo en general, ¿no? Una de las cosas que tenemos que tener muy clara es que la opinión conlleva un sentido común con la gente a la que le presentas esa opinión, ¿no? Todos tenemos que atender eso. Yo veo opiniones que me puedan gustar más, me pueden gustar menos, pero al final sé que si traspaso algún tipo de opinión dentro de eso, sé quién la puede leer, ¿no? Entonces, hay una cosa muy clara en la sociedad y que tenemos que tener claro de que al final si nosotros queremos parar todo, tener unos límites, ser educados y demás, tenemos que educar, porque si no partimos de esa educación, al final la vida va pasando al siguiente, ¿no? Y el siguiente, si ve en ti algo, pues lo va a hacer. Y entonces entramos en un bucle y no veo necesario esto, sobre todo porque hoy puedes estar en un club, mañana puedes estar en otro. Y dentro de eso, las entidades tienen que ser respetadas, tanto como los aficionados, los jugadores y como todo, ¿no? Y he visto cosas, pues que me han chocado bastante y me paro a pensar, digo, "Uf, es que si esto es lo que tenemos que darle la vuelta es complicado, ¿no?" Y quizás este mensaje a lo mejor no llega a nadie, no lo sé, pero es una de las partes que me gustaría porque es así, ¿no? Es la manera de la que podemos transferir cosas buenas a los que vienen y ayudarnos entre todos. El deporte, como bien saben todos, ganamos, perdemos y todo lo que pasa dentro de él. Así que imagínate, ¿no? Pero bueno, quizás sean cosas que a lo mejor pensamos cuando entramos en esto, pues estamos muy cercanas, pero estamos muy lejanos. Veo que estamos muy lejanos todavía. Raúl, enhorabuena por la renovación en la Estrella, que tengas mucha suerte. Seguiremos desde Report Gol la actualidad de los equipos del sur-sureste de la isla de Gran Canaria, también la de la Estrella, por ser parte de la historia del fútbol nuestro del sur de la isla de Gran Canaria y por ser ese referente, sobre todo en su base, en su cadena de movimiento de equipo, de jugadores, de madres, padres, gente involucrada con ese sentimiento estrellista de Sardinas. Muchas gracias por atendernos, Raúl. Nada, gracias a ustedes y sobre todo por estos programas, ¿no? Que al final a nosotros pues, nos dan vida e imagen para poder codearnos un poquito más en el mundo del fútbol, ya que es difícil pues, llegar a todos los campos, ¿no? Y enhorabuena, ¿no? Por el tiempo dedicado y la verdad que es bastante apetecible esta charla. Un saludo, Raúl. Nada, muchas gracias a ustedes. Aquí terminamos esta sección. Nos hemos acercado al equipo de Sardina del Sur, a la Estrella Club de Fútbol. Volvemos a emplazarles a ustedes a otra próxima ocasión aquí en Report Gol. Síganos en las redes sociales. Un saludo.